Buenas noches, bienvenido a Punto de Encuentro, una vez más, por la pantalla de Somos Entre Ríos. 3 temas los invito en esta oportunidad. Primero vamos a hablar de una situación que se está viviendo en toda la República Argentina y que afecta a miles y miles de niños y personas adultas con discapacidad, también a los prestadores y también a la familia. Vamos a conversar con una referente nacional que días pasados hizo una caminata de Concordia hasta la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tocar el tema político, nos estamos acercando a octubre, qué va a suceder en la provincia de Entre Ríos y con los partidos políticos, en este caso con el radicalismo, que aparentemente hay un congreso en la ciudad de Villaguay en los próximos días y va a haber interna. Vamos a dialogar con el doctor Rubén Carrozo, que es uno de los integrantes de Acción Radical. Y finalmente se ha conocido, lo dijo el presidente de la Nación, eliminó o bajó el tema de las retenciones para gran parte de los cereales. Esto fue en el discurso de cierre en Palermo. Vamos a dialogar con un integrante de la Federación Agraria Argentina, delegación de la provincia de Entre Ríos. Presentamos los títulos. El tema de la ley de la discapacidad, la posibilidad, miles de familias en la República Argentina, no solamente familiares, sino también prestadores de salud, qué es lo que puede llegar a suceder con este veto que ha anunciado el presidente de la Nación, Javier Milei, si se va a dar o no, qué puede hacer el Congreso, ¿no? Días pasados, seguramente ustedes han tomado contacto con esa realidad. Un grupo de personas caminó de Concordia hacia Buenos Aires por el tema de la ley de discapacidad, defendiendo el tema de los niños y de los adultos que están con este tema, y entregaron un petitorio. Vamos a conversar con Gilda Kriskovich, que es presidenta de la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad Unidos, también de familiares. Gilda, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Gilda, obviamente que este programa se ve también en toda la provincia de Entre Ríos. Me gustaría situar el tema. Usted, digamos, no es entrerriana, sino que de Corrientes, pero caminó de Concordia hacia Buenos Aires. Cuéntele a los entrerrianos por qué se hizo esto. Bueno, como dijo bien usted, yo soy de Corrientes. Decidimos caminar de Concordia hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires porque los dos prestadores que me iban a acompañar son de Concordia. Y bueno, yo soy presidente de la asociación civil, que es nacional, esta asociación que nuclea no solamente a prestadores, sino también a familias. Estaba entre poner la carpa o encadenarme, y bueno, justo Daniel, que es un referente ahí de su localidad, que sigue a la asociación, me llama por teléfono y me tira la idea de la caminata, y bueno, me pareció lo más sensato hacer la caminata, que es una manera de simbolizar lo que vivimos la familia, porque yo soy mamá de un joven con Asperger, lo que vivimos la familia, que es una peregrinación desde que nos dicen que nuestro hijo tiene algún tipo de condición, y también la manera de simbolizar lo desolados que estamos en el sector, que viene una desolación y un olvido hace muchísimo tiempo de gobierno tras gobierno. Así que por eso yo he hecho el viaje de Corrientes hacia Concordia, y de Concordia nos fuimos caminando hacia Cava, que habremos hecho más de 380 kilómetros, porque desde Campana hacia la Agencia Nacional de Discapacidad lo hicimos en auto, por una cuestión de seguridad, también para traerle tranquilidad a nuestra familia, porque todo el mundo nos decía que la Panamericana era complicado caminarlo. Entonces desde ahí, desde la Agencia Nacional de Discapacidad, que llegamos en auto, hasta Casa Rosada lo volvimos a hacer caminando, y donde hemos entregado 2 petitorios, pero
La verdad que vengo entregando petitorios desde hace bastantes meses y siempre la misma respuesta, que es el silencio y el no contestar, ¿no? Gilda, me cuenta y nos cuenta cuál es la realidad de los niños y las personas adultas que enfrentan esta situación también con la familia. Y usted bien dijo, ¿no? Es gobierno tras gobierno. Acá no se trata de una cuestión ni de color político ni de gestión, sino de años y años que ustedes vienen reclamando una serie de peticiones en defensa y derechos que le corresponden a niños y adultos con estas problemáticas. Sí, así como vos lo dijiste, yo fui muy crítica a la gestión anterior, donde le he puesto carpa, donde hemos paralizado 15 días, que fue en el 2022. La verdad que siempre tratando de defender los derechos de las personas con discapacidad y los prestadores, y siempre hay una deuda histórica con todos los gobiernos. Mira, para que te dé una idea, a mí me pagaron una prestación de hace 5 años. La recibí hoy, 5 años atrás, que la verdad que yo me pongo a mí y decía, este cuy no lo conozco, hasta que me fui de las facturas que hice, y era de una prestación del 2020. Entonces, la verdad que esto lo vivimos, hay deudas sumamente atrasadas con los prestadores, hay arancel congelados desde el año pasado con respecto al nomenclador, prestadores que todavía no cobran enero ni febrero del 2025, y eso del lado del prestador hace muy difícil el poder sostener la prestación, porque nosotros pagamos seguros, alquileres, todo. Y del lado de la familia, así como vos tenés un ajuste en prestaciones porque no te llega la autorización, porque hay ajuste en medicamentos, ajuste en apoyos como la silla de rueda, como gente que tiene que estar viralizando el caso de su hijo para que le den el tratamiento, ya sea de kinesio, que es un tratamiento de rehabilitación motriz intensivo, o para que pueda conseguir la vacuna porque tiene una esclerosis múltiple. Me hablaba ayer un señor que me trajo hasta el centro, donde el cual yo soy la directora, donde me decía que su esposa tiene esclerosis múltiple y cada ampolla sale 11 millones de pesos. La verdad que todo esto hace que discapacidad esté en emergencia y que digamos no al veto y que el presidente dé una solución, porque estamos hablando de la salud y la calidad de vida de las personas. La verdad que si un hogar se cierra porque no tiene manera de solventar, donde hoy muchos hogares están al punto del cierre, están vendiendo empanadas, haciendo garaje de venta, y son puertas que se cierran y chicos que se quedan sin su hogar, porque ya sus padres son grandes, otros fallecieron, y no tienen familia, y es el hogar quien los recibe. Así te puedo contar millones de historias. La verdad que es muy triste lo que sucede. Los aranceles, como te decía, están congelados. Vos tenés el transporte para las personas con discapacidad, el kilómetro es 541 pesos con 76 centavos, cuando vos tuviste un aumento de gasoil o de nafta como 5 veces en el año. Imagínense cobrar esto meses y meses después. Cuando vos tenés un acompañamiento terapéutico, la hora está a 2.500 o 3.000 pesos la hora. O sea, es una locura. Una maestra integradora que tiene que cumplir entre 40 o 32 horas mensuales, algunos si tienen doble jornada hacen 80 horas mensuales, por un chico es 307.000 pesos, 307.654 pesos con 34 centavos. Imagínense ustedes esto, cobrar a meses de demora. Hoy tenés integradoras que todavía no perciben el mes de marzo. Esto somos muchos sostén de nuestra familia y donde se nos hace muy difícil el poder
pagar las cuentas, pagar el alquiler de tu casa, el llevar la comida a tu casa. Entonces vos estás sorteando cuentas y nosotros no funcionamos a batería. Yo le escuchaba al director de la Agencia Nacional de Discapacidad, quien hoy me tiene frisada desde que empecé a visibilizar, porque yo digo en un medio acá en Corrientes, yo no le voy a chupar la media a nadie para poder sentarme nuevamente en la mesa, porque la discapacidad no tiene que tener color político de nada y ellos tienen que ser y reconocer que están cometiendo un grave error ahora de vuelta con este gobierno con respecto al área. No pueden poner a todas las personas que todas las pensiones son truchas, no pueden poner que todos los certificados de discapacidad son truchos cuando vos tenés que pasar por un montón de filtros para tener el CUT. A mi hijo le tardaron 4 años para darle el certificado de discapacidad porque me decían que era normal que mi hijo no hablara. Y mi hijo tenía 4 años. Es normal que un niño de 4 años no hable. Entonces me parece que hay que decir las cosas como son y realmente reconocer cuando las cosas están mal. Y ser un poco más humano. Yo creo que a esta gestión le falta un poco más de humanización, un poco más de empatía. Yo pensé que en Casa Rosada nos iban a recibir, así como todos los entrerrianos nos abrieron las puertas. Yo me sentí muy, pero muy querida con la gente de Entre Ríos, pero bueno, no me sentí tan querida cuando desde Casa Rosada me dijeron tenemos órdenes solamente a recibir la nota. Eso habla de la falta de empatía, de la falta de ponerse en el lugar del otro, y más cuando la verdad que se ríen como que si nosotros fuéramos el último orejón del tarro. Nuestros hijos son argentinos, nuestros hijos se merecen que se les respeten sus derechos y la salud es un derecho. La salud no se negocia y los derechos no se negocian. Entonces me parece que tienen que ponerse un poquito en el lugar del otro y no poner como que el prestador quiere más plata. Nosotros no queremos más plata. Nosotros lo que queremos es cobrar lo trabajado y no cobrar ni 5 años después como me pagaron hoy, ni 1 año después, ni 7 meses después. Cobrar como corresponde, porque eso es lo que hacemos, para eso estudiamos, para eso trabajamos. Es lo único que pedimos y que las personas con discapacidad tengan lo que corresponde de acuerdo al derecho, que es un derecho adquirido. Acá hay 2 leyes esenciales que están siendo vulneradas, donde la Argentina está adherida a la Convención Internacional sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, en la cual tienen carácter constitucional. Y la verdad que ellos están vulnerando los derechos de nuestros hijos, y ahí nos van a tener a nosotros, defendiendo los derechos de nuestros hijos. Gilda, ¿cómo funciona PDU, es decir, Prestadores de Discapacidad Unidos, y qué significa, qué significado para ustedes? La Asociación Civil Prestadores de Discapacidad Unidos se forma en la pandemia. Yo empiezo uniendo las instituciones de mi provincia y luego termino explotando a nivel nacional, y donde la comisión está formada por diferentes prestadores y familias de diferentes provincias, por eso es nacional, y es una asociación sin fines de lucro, donde esto es totalmente a pulmón, donde cada vez que viajamos, hacemos algo, la gente colabora y sabe que va a eso, a nuestros viajes o a las medidas que tomemos, que en realidad cuando llegamos al monto del pasaje, le pedimos a la gente que nos done más y todo transparente. Y siempre defendimos los derechos de todos, estén o no estén dentro de la asociación, siempre los derechos de todos. A nosotros nos interesa muchísimo la discapacidad porque muchos de los que conformamos parte de la comisión somos padres de personas con discapacidad, nos atraviesa como familia y después nos ponemos también en el lugar del prestador. Gilda, usted también, ¿qué profesión tiene usted, Gilda? Yo soy pedagoga diferencial, me recibí en el 97, estudié porque tenía una hermana con síndrome de Down. En ese momento, cuando empiezo a estudiar la carrera en el 93, no había psicopedagogía, nosotros somos los psicopedagogos viejos de antes. Vengo desde ahí ejerciendo mi profesión con varios postítulos donde me he perfeccionado en diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo, en inclusión e integración escolar. Me faltan materias para recibirme de licenciada, que lo estoy haciendo, pero la verdad que tengo un currículum extenso, donde he dejado huellas en mi provincia. Soy fundadora y fui directora 10 años de un centro de rehabilitación que todavía hace 25 años que funciona y el primer centro de rehabilitación en la Municipalidad de Corrientes.
y la verdad que directora de un centro que soy dueña junto con 3 amigas más, y coordino el centro, coordino la integración y coordino todo el equipo multidisciplinario y bueno, siempre ahora haciendo un postítulo en España del DUA, que es el Diseño Universal de Aprendizaje, y bueno, siempre tratando de perfeccionarme, ya a mi edad, siguiendo para seguir brindando un buen servicio. Claro, Me gusta lo que hago, no voy a cambiar mi profesión por nada del mundo. Claro, Gilda, lo que usted está explicando, usted está atravesada por las dos posiciones. Es familiar directa de esta situación, pero también lo está sufriendo como prestadora. Sí, 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 tal cual. Y no sabés lo que me cuesta traer el sustento a mi casa. Me cuesta muchísimo. Y si a mí me cuesta, que soy una de las dueñas de un centro, que tengo bastante paciente, me imagino, he conocido cuando caminé entre ríos la situación de cada uno, lo que atraviesa, y te juro por Dios que me sentí muy, muy mal, porque decía, ¿dónde está el Estado? Conocí una casa muy humilde donde nos abrieron las puertas y salí muy mal luego de esa casa y de conocerla ahí en Zárate y de hablar con ellos y sentirlos solos. Y yo decía, ¿dónde está el Estado? Conocí mucha historia y es imposible no tener esta lágrima, pero esta lágrima no es ni por lástima ni nada, es de impotencia. Me agarra impotencia porque estoy hace mucho tiempo en el sistema, desde el 2000 que yo presto servicio a las distintas obras sociales nacionales y la verdad que me entristece muchísimo ver que el Estado siga naturalizando de que el prestador cobre con meses y meses de atraso y que los padres tengamos que hacer amparos, visualizar por las redes, pedir por favor que le den la prestación a nuestro hijo. Esas cosas no se hacen porque nuestros hijos son personas, nuestros hijos tienen derecho. Mi hijo llegó a donde está hoy y terminó en la secundaria y se anotó en la facultad porque hizo tratamiento de los 2 años y nunca bajé los brazos, ni para que esté en una escuela inclusiva, ni para pelear por sus derechos. Y me parece que esas cosas, los papás sacamos garra de donde sea, y te digo, estas lágrimas son de la impotencia que me agarra, porque conozco las vivencias, hablo con muchas familias de muchas provincias, y esto de discapacidad en emergencia atraviesa todo el país, y realmente es triste lo que nos sucede. Sí, lo triste y lo feo y lo que hay que rechazar, Gilda, es por qué el Estado, las obras sociales, tienen el tupés, si se puede decir, de pagar a los 4 o 5 meses. Y esto todos los años pasa lo mismo. No se entiende por qué a un psicopedagogo, como en su caso, o como a una trabajadora social, o como a un psicólogo que por ahí está en un centro y que está atendiendo a personas o a niños, tienen que esperar 3, 4, 5 meses para poder cobrar. Pasan los años, cambian los gobiernos, Gilda, y esta situación se sigue reiterando. Esto es lo lamentable que se da en nuestro país. Sí, yo creo que trabajan con la plata, que te digo que cobré 5 años después una factura. Imagínate. Yo creo que trabajan y no hay un ente que los regule o que sea totalmente que sea esto determinante para que se cumplan las resoluciones hechas. Y después, con respecto a los gobiernos, somos invisibles. Somos invisibles. El gobierno que ha estado a nivel nacional, y hablo en las provincias también, porque esto es un problema en todo el país, desde municipal, provincial, nacional, siempre fuimos un colectivo invisible para todos. Yo creo que se tiene que sí o sí se tiene que invertir en discapacidad. ¿Y cómo se invierte en discapacidad? Inaugurando escuelas, haciendo que el servicio llegue para todos, no solamente para algunos, porque a mí me preocupa mucho, no solamente aquel que está dentro del sistema, sino también aquel que está fuera del sistema. Y hay muchas personas que están afuera del sistema. Vos fijate que el censo del 2022 no tenés un número concreto de cuántas personas con discapacidad hay, porque el censo estaba mal. Entonces yo creo que hay que hacer las cosas bien y hay que hacerlo en serio, porque estamos hablando de personas y de calidad de vida. Si el Estado se quiere ahorrar, tiene que invertir en discapacidad. Gilda, la última pregunta que le hago y para agradecer la comunicación. Sí.
¿Cuántas personas usted estima que están con este problema, tanto niños como adultos? No, hay como, no sé, un 30% de la población de la República Argentina tiene un problema. Tenés problemas con las obras sociales provinciales, tenés problemas con las obras sociales que dependen, que son autárquicas, PAMI, IOFA, y las obras sociales que dependen de la superintendencia, como el programa Incluir Salud. Esto afecta a todos. Realmente, por eso te digo, no hay un censo, no se hizo un buen censo para saber a cuántos hay. Cuántos son los afectados en discapacidad en toda la República Argentina, pero se calcula que es el 30% de la población quien tiene algún tipo de condición. Gilda, muchas gracias por su contacto con Punto de Encuentro. Bueno, vamos a seguir este tema seguramente en las próximas semanas a medida que avance esto, si se da el veto y qué puede llegar a suceder en el Congreso. Muchas gracias, Gilda. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y muchas gracias a todo el Entre Ríos, a los entrerrianos por abrirme las puertas y ojalá que no se vaya, que el presidente no vete la ley. Gracias. Gracias a usted. Conversamos con Gilda Kriskovic, que es titular de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad Unido. Hacemos la pausa. IGOA, servicios y repuestos. Excelencia y calidad para el vehículo. Al servicio de mecánica oficial y repuestos Renault en Gualeguaychú, sumamos alineación 3D con la mejor tecnología y precisión. Todo lo que su vehículo necesita en un solo lugar. IGOA, servicios y repuestos. Veterinaria Telechea. Clínica, cirugía, cardiología, traumatología, ecografía, laboratorio, fisioterapia, radiología. Telechea, una veterinaria amiga. Ayacucho 24, teléfono 3446 42 77 14. Tecnología de vanguardia. Excelente confort y seguridad. Solo nuestra empresa te lo puede brindar. Remis Oeste. Descarga nuestra app gratis en tu móvil y solicita tu viaje ya. Remis Oeste. Te llevamos siempre a donde vayas. Derecho de exportación, retenciones, es lo que anunció el presidente de la Nación en el acto de inauguración de Palermo.
y que tal vez muchos millones o miles y miles y miles de productores aguardaban y esperaban en la ciudad, en la República Argentina. Vamos a dialogar con un directivo de la Federación Agraria Argentina, director de la provincia de Entre Ríos, Matías Martiarena. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rubén? ¿Muy bien? Muy bien. Bueno, antes de empezar la nota le preguntaba, fueron satisfechos, salieron. ¿Cómo están hoy los productores a 2 o 3 días de estos anuncios del presidente Milei? Bueno, sin dudas es algo que se recibe bien dentro del sector. Es un compromiso que el presidente había tomado, en donde se festejan que la condición, más allá de lo escaso que sean los porcentajes, digamos, o en la provincia de Entre Ríos sobre todo, donde tenemos números muy marginales, tiene mucho que ver que diga el presidente que son permanentes, por lo menos mientras el gobierno de él perdure. Donde también es necesario que estas cuestiones pasen por el Congreso y sean definitivas de una vez, en donde haya esquemas como el que hemos hecho desde Federación Agraria, en donde proponemos la reducción total en el término de 5 años, y eso tiene que pasar por ley y no depender de la voluntad política. Claro, ese es el temor de ustedes, ¿no? Que cambie un gobierno, hay una situación política diferente y otra vez vuelven a subir las retenciones. En eso se marca el resultado del negocio, digamos. En una realidad depende de esa voluntad, por eso es que tanto se habla de retenciones y tanto se dice de esta cuestión, que realmente somos la minería y el sector agropecuario de los productos que exportamos, que tenemos derecho de exportación, y ni hablar la minería, que está hablando en una ronda del 5%, cuando nosotros tenemos en soja el 26%. Es por eso que somos... Hoy el 26%, sí, que estaban en el 33%. Estábamos en el 33%, hasta que estén en el boletín oficial será así. Pero esto sin dudas hay muchas cuestiones que son muy variables, en donde, para hacer un recuento, porque acá en esto vamos y venimos y es muy complejo que la gente por ahí que no sigue el tema lo entienda, pero... Es que mucha gente, perdón Matías, mucha gente cree que si ustedes le bajan la retención y dejan de pagar, ¿no? Y ustedes están pagando impuestos a la ganancia, ustedes vienen pagando como cualquiera, ¿no? Nosotros en la provincia de Entre Ríos somos la provincia con mayor presión fiscal. Eso tiene que ver mucho porque somos una provincia marginalmente productiva, somos productivamente marginales, y estamos rondando en el 70% de lo que nosotros producimos se va en materia de impuestos. ¿En Entre Ríos? En Entre Ríos. Estamos rankeando las primeras, eso es el análisis FADA que salió hace casi un mes, de la Fundación FADA, en donde nos rankeamos como los primeros en presión impositiva. A eso hay que sumarle las retenciones, en donde se lleva puesto todo, digamos, en donde vos tenés un contexto en el cual los precios de lo que nosotros producimos no somos nosotros los que los ponen, nosotros somos tomadores de precios, en donde en el contexto internacional tenés gran producción en lo que es Brasil, lo que está haciendo también Estados Unidos, y eso hace que los precios nuestros bajen, porque por supuesto hay mucha oferta del producto, los precios bajan, y en donde cuando esto baja queda demostrado esa semejante presión fiscal que se lleva puesto la rentabilidad del productor, ¿no? Matías, ¿cuánto jugó la mesa de enlace para estos cambios, de idea que tuvo Milei o el ministro Caputo, ¿no? Que venían diciendo no va a haber nada, no va a pasar nada, y finalmente es como que se le torció el brazo en esto? Sí, yo comparto que es así, y esto porque, nosotros tuvimos una medida que nos dejaba en estos porcentajes en enero y teníamos una fecha de vencimiento era de enero a junio, el 30 de junio. En las reuniones previas antes del vencimiento, en donde empezamos con toda esta cuestión a pedir la prórroga, en donde las cosas no habían cambiado, los números no se acomodaron, el productor todavía necesitaba ese reacomodo, desde el gobierno nos decían de que era inamovible, de que esto no se podía modificar, que el déficit fiscal no lo habían podido mejorar, y todos sus argumentos. Desde la mesa de enlaces de las entidades endurecimos el discurso, endurecimos la postura, donde, la palabra para nosotros es un valor, es un insumo muy valorable, y la valoramos mucho, en donde las promesas hay que cumplirlas, y en donde tal vez haciéndole entender que nadie es dueño de los votos, el presidente toma esta medida,
inclusive con un inicio de una corrida cambiaria entre medio, donde las cuestiones macroeconómicas no cambiaron desde el 30 de junio al sábado. Bueno, el resultado es que es bienvenido, que es así, pero bueno, sin duda hay que también valorizar el esfuerzo que ha hecho todas las entidades para poder expresar lo que el productor vive y que el primer mandatario lo entienda. Sí, porque si miramos el mapa que rodea la República Argentina, ¿qué país tiene derecho a exportación los productores? No, ninguno. Ninguno. Son ustedes. Sí. Digamos, es lo que se aplica en la República Argentina desde hace años. Desde hace 23 años. Inclusive lo que hemos aportado desde hace 23 años hasta la fecha alcanza para comprar la misma cantidad de tierra que hoy es productiva en Argentina. O sea que tendríamos otro campo argentino más con todo lo que eso significa. Y a cambio no hemos tenido ni puertos, no tenemos rutas, no tenemos caminos, digamos. Hablo de las cuestiones nacionales porque tengo un impuesto tal vez nacional. Sí. Y digo, no hemos mejorado en la logística, no hemos mejorado en un montón de aspectos que hacen a la producción, ¿no? Son cientos de miles de millones de dólares. Para que vos te des una idea... Yo para que magnificarle al y los 7 puntos de reducción es una fila de 1.200 kilómetros de camiones, uno atrás del otro, lo que significa 7 puntos nada más. Para que tenemos una idea... De la baja de la baja, a ver, cuando pasamos de los precios de hoy del 33 al 26, eso significan 1.200 kilómetros de una fila de camiones, uno atrás del otro, que bueno, solamente esta vez son devueltos al sector. Que eso significa, por ahí es un tema redimido y que siempre se dice, pero los pueblos adelantan. O sea, eso también se ve en cada una de las provincias, Matías. Sin duda es que sí. A ver, cuando pasamos estos 3 años de sequía, lo peor fue en el 2023, en donde el gobierno le faltaron 22.000 millones de dólares, se sintió por todos lados que estaba complicado el sector y eso llegó, si se quiere, a todos los titulares nacionales. Pero cuando al campo le va mal, tal vez en Gualeguaychú no se nota tanto porque tenemos distintas cuestiones industriales y comerciales, pero en otros pueblos sí. Te vas al interior y realmente es complejo. Matías, bueno, ¿y cuál es la expectativa del productor para los próximos meses, para los próximos tiempos? Vos que tenés la oportunidad, por tu cargo dentro de Federación Agraria, que recorres, que estás en contacto permanente con tus pares en la provincia. ¿Cuál es la expectativa de ellos para seguir trabajando, seguir en la parte agrícola y también ganadera? Sin dudas hay un montón de cuestiones que acomodar. Tenemos las economías regionales que están pasando un momento bastante complicado. Esto tiene que ver con lo que es el poder adquisitivo de nuestro principal cliente, que es el consumidor. Eso pasa por la microeconomía, que una de las cuestiones que el presidente dijo en la reunión de las entidades, que él se encargaba de lo macro, de la micro que nos arreglemos. Eso me parece que es bastante complejo que un presidente lo diga, porque ahí es donde, por ejemplo, tenemos el valor de lo que significa el arroz, a la mitad, digamos, los productores perciben la mitad de lo que valía el año pasado, mientras que en la góndola no pasó, que bajó la mitad. Tenemos a los productores citrícolas que en plena campaña de demanda citrícola, de fruta de mandarina y de naranja, la demanda no es como la de otros años y cuesta mucho mantener el ruedo. Y todas esas cuestiones que hacen a lo micro y sin dudas poder que la presión fiscal para no solamente el sector productivo, sino para todos los que pagamos impuestos en Argentina, realmente se reduzca y se sincere. Tenemos países como el Paraguay, en donde están haciendo autopistas en el medio de la selva, generando esto que te decía que a nosotros nos faltó, mejor logística, mejores cuestiones que nos hacen más eficientes, únicamente pagando el 10,5% del IVA. Y acá pagamos el 21. Y acá pagamos el 21 de IVA, pagamos anticipo de la ganancia, pagamos todo lo que se paga, digamos, el impuesto a cheque, digamos, también. Que sí, el impuesto a cheque, esto que es... Eso iba a ser transitorio por 90 años. De la época de Caballo. Sí, hace como 30 años. 30 años. Lo último que te pregunto, en lo personal, vos sos directivo de Federación Agraria, pero bueno, en lo personal, en tu laburo, la expectativa lógica... La expectativa es... Como productor te hablo, como prestador de servicio. Sí, la expectativa es poder afianzar las cuestiones. No son tiempos para hacer grandes locuras, a mi forma de ver. La escala es la que te maneja el negocio. A ver, más allá que hay una reducción en la cuestión de las retenciones, pero el costo del Entre Ríos sigue siendo muy elevado. Estamos hablando de 2.800 kilos
de costo para poder hacer una hectárea de soja, cuando la media son 2.200. Gran diferencia. Entonces, en esas cuestiones hay esta cuestión de tasas que varían enormemente. La semana pasada veíamos tasas del 60%, que si bien no se trasladaron a los créditos, pero la cosa está bastante compleja y no está para hacer locura. A mi forma de ver y en la cuestión en la que estoy. Sí, por ahí enfocar un poco más en lo que es la ganadería, que suele ser siempre un negocio mucho más estable que la agricultura, que además está muy expuesto, sin duda la ganadería también, pero con mucho más riesgo en lo que es lo climático. Matías, muchas gracias. Por favor. Matías Martiarena, directivo de la Federación Agraria Argentina, obviamente la seccional de la provincia de Entre Ríos. Hacemos la pausa. Igoa, servicios y repuestos. Excelencia y calidad para el vehículo. Al servicio de mecánica oficial y repuestos Renault en Gualeguaychú, sumamos alineación 3D con la mejor tecnología y precisión. Todo lo que su vehículo necesita en un solo lugar. Igoa, servicios y repuestos. Veterinaria Telechea. Clínica, cirugía, cardiología, traumatología, ecografía, laboratorio, fisioterapia, radiología. Telechea, una veterinaria amiga. Ayacucho 24, teléfono 3446 42 77 14. Tecnología de vanguardia. Excelente confort y seguridad. Solo nuestra empresa te lo puede brindar. Remis Oeste. Descarga nuestra app gratis en tu móvil y solicita tu viaje ya. Remis Oeste. Te llevamos siempre a donde vayas. El hurto de energía es un delito que pone en riesgo a las personas y afecta directamente en la calidad del servicio. Los trabajos de electricidad deben ser realizados por profesionales matriculados. Se lo pide su cooperativa eléctrica. Denuncie el hurto de energía al teléfono 42 39 88. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Cumplan tus sueños antes del mes de enero, para que sea un verano todita la noche que trae el invierno. Que se cumplan tus sueños y que levantes vuelo, que se llene tu vida con las bendiciones que caen del cielo, que se inunde de amor todo tu corazón cuando escuches que suena.
Bueno, la interna en la UCR, uno de los pocos distritos donde va a haber, donde los afiliados, en este caso del Centenario Partido, en la provincia de Entre Ríos, van a decidir por una lista u otra si va a haber interna. Eso es lo que le vamos a preguntar a nuestro entrevistado precandidato, por ahora, el doctor Rubén Carrozo. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, ¿recorriendo la provincia, Carrozo? Estamos recorriendo, sí, la provincia con una parte grande de la Unión Cívica Radical, que es la UCR Activa de Entre Ríos, mostrando y llevando propuestas, en realidad empezando a mover el partido que hace décadas que está prácticamente inmovilizado, sobre todo adormecido. Así que estamos... Una situación que se da en varios partidos. Es parte de la crisis política, sin ninguna duda. No escapamos de eso y somos en alguna medida responsables, desde luego, ¿no? El presidente Milei llega al gobierno sin duda alguna porque los partidos políticos con más o menos responsabilidades le han asfaltado la ruta hacia la presidencia. Bueno, nosotros de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, la UCR Activa en particular, pretendemos revalorizar el partido, pretendemos volver a los valores socialdemócratas del partido, pretendemos que la república sea república, que nuestros diputados y nuestros senadores que dicen ser radicales no terminen votando con una peluca en la cabeza, votando nada más que por interés propio y por algún otro cargo que pudieran mantener. Ninguno de los que estamos en UCR Activa en este momento somos funcionarios. Como contrapartida por ahí, justamente el oficialismo, la mayoría son funcionarios. Es decir, que no venimos a cuidar ninguna quinta, queremos que el partido se movilice, se renueve y vuelva a ser la UCR que la gente, creo, sobre todo el afiliado radical, quiere que sea. Por eso estamos en esto. Rubén, para que lo entienda un poco el televidente, ¿no? Porque está un poquito alejado del tema de las internas. ¿Cuál es la situación en la UCR a nivel, digamos, iba a decir administrativo, a nivel electoral, si es que se va a dar? Porque el 2 va a estar el Congreso en Villaguay, ¿no? El Congreso Provincial. Sí. Y el 7 es el cierre de lista. Exactamente. ¿Sí? Y el 10 sería las elecciones. Las elecciones. Entonces, ¿cómo se conjuga esto? Bueno, eso justamente habla a las claras de la intención de obstaculizar y de interponer por todas las maneras posibles el oficialismo provincial, que haya una verdadera competencia con reglas claras, con los tiempos que corresponde, pese a que nuestra línea ha pedido desde hace mucho tiempo al anterior oficialismo y al actual de la señora Oviedo, que los tiempos se correspondan, que sean con los plazos un tiempo suficiente para llevar propuestas y demás. Sin embargo, hace menos de 3 semanas, cuando fuimos a Villaguay al primer congreso, el oficialismo, los actuales funcionarios del gobierno, prorrogaron la idea de hacer un congreso donde se discute si hay una alianza, que es el gran problema que nos... O sea, hubo un congreso en Villaguay y no se analizó este tema. No, llevamos la propuesta a nosotros, UCR Activa, de hablar y la necesidad de hacer frente o no, sin olvidar que el radicalismo es frentista, es movimentista, pero ayornados a líneas, a la línea socialdemócrata que llevamos siempre en el partido, ¿no? Ayornados a las ideas, a la república, a la libertad de poder, a la justicia, verdaderamente eso, no lo que está sucediendo, que vemos que el oficialismo provincial en algún momento fue del PRO y ahora el PRO ya se disolvió, se lo deglutió, se lo fagocitó la Libertad Avanza y pretende el oficialismo ahora convertirse de la UCR provincial en violetas. Ya por sus conductas en el Cámara de Diputados y Senadores hemos visto que se comportan prácticamente como libertarios. No está mal, lo que en todo caso pedimos que por ahí den el paso, que se animen, que se vuelvan libertarios, que se afilien a Libertad Avanza, pero que dejen el partido que es una herramienta, no es una herramienta en sí, sino que en realidad intentó desde siempre y nació desde la Revolución del Parque del lado de las minorías, manteniendo, preservando y llevando derechos, dándole oportunidad a la gente para que después, educación, salud, etcétera, para que después el mérito se exprese. Eso es el radicalismo. No somos lo que desfinanciamos las universidades. No somos los del Loredo de la vida. No somos de ninguna manera lo que no queremos que el jubilado, después de trabajar tanto tiempo, tenga lo que corresponde. No somos eso. Sabemos que hay que mantener las cuentas equilibradas y la macroeconomía, pero tampoco nos pueden correr por ese lado, porque uno se ha visto que se han reducido por ahí impuestos a la ganancia prácticamente a nada,
y se le ha sacado el que menos tiene. El presidente llegó diciendo que venía a combatir la casta y sin embargo, lejos de eso, la casta resulta que son los jubilados, la universidad, los docentes, la fuerza de seguridad. Rubén, ¿usted por dónde cree usted que habría que ir ese ajuste? Nosotros queremos ¿El sistema financiero, por ejemplo? Nosotros queremos que tendría que haber primero haber un acuerdo político. Sin un acuerdo político real, desinteresado y despersonalizado, va a ser muy difícil. Si seguimos, como actualmente ocurre y ha venido ocurriendo desde hace muchas décadas, con una polarización absoluta, que lo que ha sido útil únicamente que a los que las protagonizan y nada más, no va a servir. Necesitamos que haya acuerdos. Y los acuerdos tienen que ser en base a cuestiones medulares, estructurales. En relación a la UCR tiene una historia, es un partido, tanto que hablan de la libertad, es un partido que es realmente liberal, políticamente hablando. Nadie puede, de ninguna manera, con los ejemplos que tenemos, desde Irigalem, Irigoyen, Alfonsín y Lía, decir que algunos presidentes se fue con alguna, con mal visto por la sociedad, y al contrario, eran dialoguistas, respetaban los poderes del Estado. Eso somos. Entonces, digo yo, el acuerdo político tiene que ocurrir. Y probablemente lo que haga falta es, en primera instancia, los extremos, dejarlo de lado. ¿Cómo lograr eso cuando la sociedad ve que por un lado el kirchnerismo tira de todo contra lo que es el gobierno actual y el gobierno le responde con munición gruesa también? No, yo creo que en el medio de una sociedad que va mirando de un lado al otro. No, yo creo que hay que aislar los extremos, y empezar a hablar entre aquello que yo creo que inclusive los grandes partidos con historia política en Argentina tienen puntos en común, sin ninguna duda. De hecho, un partido radicalismo que tiene más de 130 años en funcionamiento, del cual se desprenden muchos radicales que terminan en el mismo peronismo, hay líneas para coincidir entre la socialdemocracia nuestra y la democracia cristiana, la democracia en base a la doctrina social de la Iglesia que tiene el peronismo, por decir algo. Seguramente la gente en el PRO debe haber gente de la misma manera, inclusive algunas que se dicen liberales pero no libertarios extremos o anarcocapitalistas, como se pronuncia el grupo de Milei. Eso creo que hay que aislarlo. Ese tipo de cosas hay que aislarlo porque definitivamente seguimos enroscados en una polarización extrema que no nos ha conducido y sigue sin conducirnos. Es decir que nosotros, y volviendo a la UCR, al partido, lo que decimos es somos frentistas, necesitamos dialogar, pero tenemos que ponernos de acuerdo en qué, no en el fondo de la cuestión. Carlos, ¿y cuál es el panorama? O sea, ¿usted qué cree que el paso que puede llegar a dar Frigerio, por ejemplo? Yo creo que correspondería más a algún analista político, politólogo más que a mí, pero yo creo que por lo que muestra que ha dado, va claramente a un frente con la Libertad Avanza. Uh-huh. Y en ese frente, ¿qué rol tiene la UCR? La UCR fue dentro de Juntos por Entre Ríos en las últimas elecciones. Esa alianza fue exclusivamente electiva, a fines de la elección, como una herramienta, pero de ninguna manera fue una coalición de gobierno. Por eso que nosotros decimos, Juntos por Entre Ríos, el día mismo de la elección pasada, en sí dejó de tener sentido. Lo que en todo caso habría que hacer es juntarse con quien quiera hacer un acuerdo con la UCR, si es que el partido lo determina, y ponernos de acuerdo en cuestiones programáticas. Queremos saber bien qué se quiere hacer con las universidades, si se va a seguir financiando o no la educación, si la salud va a seguir estando en el estado que está, y aún peor que lo que estaba hace un año y medio atrás. Si los sueldos de los empleados públicos van a seguir siendo la variable de ajuste. Nosotros, yo que trabajo en un hospital y tengo muchos compañeros de trabajo, hemos perdido casi un 20% de nuestros haberes. Es decir, que en realidad la casta somos los empleados públicos, aquellos que en la pandemia éramos los indispensables, de repente con los libertarios y con los afines a los radicales peluca, seguimos perdiendo capacidad de compra, ustedes lo saben porque se ve todos los días, y no decimos con esto que el control de la inflación no sea lo que se hace falta, pero hay que de alguna manera establecer prioridades. Un país no surge únicamente ahorrando para pagar deuda externa, hay que honrar las deudas, por supuesto, pero hay que poner prioridades.
Y eso en ese momento no vemos que sea así. Carroso, usted es precandidato a diputado nacional. A senador. En segundo término. María Elena Gersovich. En primer término, senadora. Rubén Pagliotto, candidato a diputado. Yo voy en segundo término al Senado y Carmen Antelo en segundo término a diputado. Rubén, recorriendo la provincia, ¿cuál es la percepción? Me imagino que van a los comités. ¿Se abren los comités? Estamos volviendo a los comités, estamos entrando... corriendo las telarañas, por esto que te decía. Parte de lo que ha hecho el oficialismo es adormecer el partido profesamente. Lo podrán ver en el mismo Gualeguaychú. El comité permanece permanentemente cerrado. Creemos que esa doble función, ser funcionario y estar a cargo del partido, no corresponde. Me parece que hay que darle lugar al afiliado que está de a pie, el que sigue estando, porque la estructura territorial que tiene el radicalismo sin duda llevó al actual gobernador a estar donde está, y nosotros eso lo sabemos, el gobernador lo sabe, ahora tenemos que ser responsables. Hay que hacer las cosas para beneficiar a la gente como tal. El radicalismo y la socialdemocracia que representa impone en el centro de la escena el hombre como ser social, somos un partido humanista, y debemos volver a eso. Han perdido la rienda profesamente, la conducción provincial y local, y nos ha llevado esto. No se nombra UCR, ustedes ven los diarios que no aparece más, ni siquiera la sigla. Bueno, de eso queremos salir, queremos resurgir, llamando al afiliado a que nos acompañe en esta difícil pero no imposible tarea. Rubén, ¿cómo ves la provincia de Entre Ríos? Bueno, que obviamente un hombre que está conectado políticamente con todos lados, con todas las ciudades. ¿Cómo lo dejó Bordet y lo tomó Frigerio? ¿Qué ha cambiado? ¿Para bien, para mal? Había una máquina, en todo caso, de más de 30 años de los gobiernos anteriores que, según una manera, muchas estaban anquilosadas y había vicios arrastrados que yo creo que hacía falta. Es parte de lo que la Unión Cívica Radical dice, el hecho de la alternancia en el poder. Es bueno la alternancia y el control como corresponde del poder. Ahora, a los fines prácticos, no se han visto grandes cambios. Yo creo que la ciudadanía no lo ve. El cambio en sí mismo es una palabra neutra, puede cambiar para bien o para mal. Si yo me remito al sector donde me manejo, que es el sector salud, no solamente no ha habido mejora, sino que hemos empeorado, por lo que te decía hace un momento. Ni hablar la masa salarial y lo que se ha reducido al trabajador, sino que seguimos sin tener, por ejemplo, en el hospital de Gualeguaychú seguimos sin tener concursos, no se proyectan los profesionales a cargos superiores. ¿Eso viene ocurriendo hace muchos años? Eso viene ocurriendo hace décadas. ¿Pero por qué no se da eso? ¿Porque es una cuestión política? Yo creo que es político, no entiendo. Porque los directores los pone el gobierno. Yo siempre lo he dicho muchas veces, por eso, como decía Moisés Levenson, y me remito otra vez a la UCR, doctrinas para que nos entiendan y conducta para que nos crean. Yo vengo diciendo lo mismo de siempre. Mientras los directores de turno sean soldados del gobierno de turno, no va a cambiar nada. No va a cambiar porque responde exclusivamente a un interés exclusivamente político. Un desarrollo sanitario no existe como tal. Bueno, seguimos en eso. Ahora, se podría mejorar la situación de los hospitales si en realidad se estimulara al personal, cobraran como corresponde, se hicieran concursos, se formaran para inclusive ser directores. Pero nadie lo querría hacer en el día de hoy, en tanto y cuanto sabe que no depende de cuánto estudie o cuánto se prepare, sino depende de la amistad que tenga o no con el gobernador de turno. Sí, pero es tan difícil modificar el panorama para que la cantidad, no sé cuántos hospitales públicos hay en la provincia de Entre Ríos, todos sean por concurso. Se tienen que poner de acuerdo los partidos políticos. Pero por supuesto, por eso digo que hablábamos, vamos de lo general a lo particular. A nivel nacional, a nivel provincial y local debería haber un acuerdo. Tendríamos que juntar, por eso que nosotros, lo que decía Alfonsín desde el discurso de Barrio Norte, ese tercer movimiento histórico que se expresa en diferentes niveles, hay que ponerse de acuerdo las grandes masas, que son las que siempre salen perjudicadas y sin embargo no tienen posibilidad de manejar la pelota. Manejan los extremos
haciendo uso ahora de las redes sociales, habrá que ayornarse y demás, pero las grandes masas, el trabajador, la salud, la fuerza de seguridad, seguimos esperando y rascando el fondo de la olla. Bueno, el tema, por eso que hay tanta apatía, por eso fíjate que en las últimas elecciones ha ido tan poca gente a votar en las diferentes provincias. Sí, que ahora en Buenos Aires hay temor de que también con digamos el escándalo, porque realmente lo que fue el cierre de lista en la provincia de Buenos Aires, la gente quedó, digamos, absorta de tantas peleas, digamos la araña para tener un puesto, los cortes de luz. Nosotros decíamos, el otro día charlábamos con Rubén Pagliotto y con Valeria Gersovi, y hablando de eso, de los puestos, nosotros decimos que en Entre Ríos nosotros en realidad somos Juntos por el Cambio, en todo caso seríamos. A diferencia del oficialismo provincial y local, que sería Juntos por el Cargo. Aunque las siglas son iguales, el significado es muy diferente. Es diferente. Entonces, mientras, como vos decís, la UCR luchó siempre contra los personalismos, de hecho ha habido grandes grietas por los personalismos. Bueno, siguen existiendo, siguen haciendo negocios de los cargos, siguen utilizando el tráfico de influencia, y nosotros justamente ninguno tenemos cargo, estamos todos y cada uno de los afiliados radicales en este momento poniendo dinero en nuestro bolsillo para hacer campaña. Porque hay que viajar. Hay todo un movimiento, luchamos contra el aparato, desde luego, pero estamos convencidos de que seguramente el afiliado radical nos va a acompañar, porque lo ven que están inactivos los partidos, ven que las cáscaras rojas y amarillas de los frentes partidarios se caen, ven que los vidrios se agrietan, están rotos, ven que está lleno de telaraña, y acá venimos a tratar de remover de vuelta y de extraer al afiliado de vuelta al comité. Pero no hay 10 sin el 2 primero, Carlos. El 2 está llamado al Congreso en Villaguay, que va a decidir la política de alianza que el partido va a llevar. Esperemos que sea un debate honesto, aunque nos cuesta creerlo, en tanto y en cuanto todas estas maniobras para amontonar las fechas, yo creo que fueron exprofesas. Pero bueno, las reglas son estas, nos mantendremos dentro de las reglas y lucharemos como corresponde, con el argumento y con la ejemplaridad que creo que el grupo nos identifica. Carroso, como radical, me imagino que se habrá sentido tal vez dolido, molesto con los epítetos de Milei sobre Alfonsín o sobre algunos otros dirigentes. Pues es cierto que la verdad que yo lo considero nefasto desde ese lugar, pero ni siquiera siendo blanco exclusivamente en los nombres, que Alfonsín, yo empecé a militar gracias a Alfonsín en el 83, sino que en realidad yo creo que el blanco es la UCR, porque yo creo que es la verdadera alternativa. Fíjense que lo ataca desde Irigoyen, hablando de que fue el primer populista, es una cosa, yo creo que, por eso digo, es tan de extrema la forma del razonamiento del actual presidente de la Nación, tan sesgada, con tanta imposibilidad inclusive de fondo y de forma de poder llegar a un contacto real y discutir política. De dialogar, porque ni los gobernadores. De dialogar, porque fíjense que, y aparte con ese vocabulario soez, maleducado y demás, que bueno, evidentemente le dará buenos réditos en la pantalla, en las redes, pero no somos eso, el argentino no es eso, el radical no es eso, el peronista de Perón y Evita no es eso, el socialista no es eso, este es un país de paz, tenemos hay un realineamiento internacional que no se entiende, extremo, pasamos un extremo al otro. En Argentina, bueno, el radicalismo nunca fue eso. Alfonsín tuvo una política de no alineación, de no alineamiento, perdón, Iría pasó lo mismo. Es decir, que queremos volver a eso. Ahora, todos estos radicales con peluca que quieren hacer una alianza con el Libertad Avanza, evidentemente pretenden eso. Porque aparte yo no he visto al partido, y si no, por favor me gustaría que me contradigas, opinando en cuanto a qué dice Argentina del nuevo alineamiento internacional que tiene el presidente Milei. ¿Qué dice, y ni hablar, eso a nivel internacional, qué dice la provincia o el radicalismo de qué pasó con la obra social en Entre Ríos? ¿Qué dice el radicalismo del estado de las rutas en Entre Ríos? ¿Qué dice el radicalismo de los sueldos de los empleados públicos?
No dice nada, no sabemos qué dice, no opina. O sea, están dejando que el gobernador decida y ahora pretenden hacer lo mismo, hacer una alianza con la Libertad Avanza, nada más que para intentar ganar unas elecciones, que tampoco se lo asegura. Y nosotros vamos justamente a tratar de que eso no ocurra, de que las ideas tronculares sean las de la Unión Cívica Radical. Y todos aquellos amigos del partido que quieran, que sean afines a esas ideas, con sus más o con sus menos, porque por supuesto, de eso se trata la democracia, de hacer acuerdos. Vamos a tratar de juntarnos para que este plan de gobierno del actual gobierno nacional, que yo creo que es muy similar al gobierno provincial, no siga dañando como está dañando la Argentina y la provincia. Muchas gracias. Muchas gracias. Rubén Carrozo, precandidato en segundo término a diputado nacional por UCR Activa. UCR Activa. Vamos a la pausa. El tema de la discapacidad, la menos retenciones en la República Argentina para los productores y bueno, la interna del radicalismo, si se va a concretar finalmente en las próximas semanas. Estos fueron los temas de la jornada de hoy de Punto de Encuentro. Yo como siempre los espero el próximo martes a partir de la hora 21 por la pantalla de Somos Entre Ríos. Hasta entonces.